prevenir estos tiroteos y estas situaciones que se están presentando, además que están afectando justamente a los jóvenes, pues al futuro del país. Y otra noticia también interesante es lo de Fujimori, pues que aparentemente puede volver a prisión. Esto es una noticia que también salió en el periódico El Comercio de Lima, donde dicen que Fujimori podría volver a prisión luego de que un tribunal descartara que tenga inmunidad pese a haber sido indultado y ordenará que sea juzgado por la matanza que hubo en 1992. Esto es un fallo que se divulgó el lunes por un panel de jueces de la Sala Penal Internacional. Entonces, Fujimori podrá volver a prisión. Un poco el recuento de lo que está pasando en el mundo y en América Latina muy brevemente, y vamos a nuestra segunda sesión del día. El libro del día. Bueno, el libro del día que le traemos hoy a nuestros oyentes es un libro bien interesante. Se los enseño a los que están por nuestro canal YouTube RCR.tv y por Periscope RCR750. Es el libro del profesor Carlos Rodríguez Brown, que se llama A pesar del gobierno, 100 críticas al intervencionismo con nombres y apellidos. El profesor Carlos Rodríguez Brown es argentino-español. Él se fue a España y desde allí pues ha desarrollado su carrera académica en diversas universidades de ese país. Es muy buen amigo de Se Dice Libertad, y en este libro él plantea que es tal la importancia que ha adquirido el poder político en nuestros días, que la tendencia predominante es atribuir al gobierno o al Estado la capacidad y por ende la obligación de resolver un amplio abanico de cuestiones. Entonces este libro del profesor Rodríguez Brown pone en cuestión dicha fantasía y sostiene que en la mayor parte de los casos la intervención pública no es la solución, es el problema, como siempre lo conversamos aquí en nuestro programa. Él dice que lleva 3 décadas hablando de la consigna de a pesar del gobierno. Y entonces, a pesar del gobierno, se le ocurrió escribir este libro cuando estaba él en una cadena, tenía un programa de televisión con otro académico español llamado Iñaki Gabilondo en la cadena SER, y entonces, ahí hacían mucho análisis como hacemos nosotros aquí de dónde está la libertad y por qué siempre la intervención del gobierno es tan dañina para una sociedad. Y él expone que el empleo, la riqueza y la prosperidad los crea la gente, no un gobierno. Entonces, a pesar del gobierno, siempre hay la posibilidad de crecer y de desarrollarse, ¿no? Y de resistir, como estamos en este momento en nuestro país. Si todos somos iguales en acciones, recursos y poder, y si el Estado equivale a la sociedad, entonces, cuando creamos riqueza, lo hacemos todos. Y cuando la destruimos, también. Pero el Estado no es la sociedad. Eso es importante que quede claro, porque esta se basa en la libertad y los contratos voluntarios, y por eso es que la sociedad crea riqueza. En cambio, el Estado se basa en la coacción y la imposición a la comunidad de normas arbitradas y generadas desde el poder. Entonces, este libro del profesor Rodríguez Brown es interesantísimo. Lo invitamos a estar, pues, como siempre les decimos, en la biblioteca Oscar Snell de Se Dice Libertad, para que lo puedan consultar, porque es de verdad una obra profunda de cómo los gobiernos con su intervención lo que causan es pobreza y miseria. Entonces creo que vamos al corte de la emisora y regresamos ahora para nuestra otra sesión de Ventanillas y América Latina. Usted escucha Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado.
Síganos en Twitter, @RCR750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, y estamos aquí de vuelta a nuestro programa Aquí se habla libertad con nuestra sesión de Ventanilla hacia América Latina, y tenemos el placer de tener en la línea a mi colega y amiga Adriana Mejía Hernández, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echeverría Olázaga de Bogotá, Colombia. Es un placer. Adriana, bueno, tiene un currículum muy, muy interesante. Fue viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue viceministra de Cultura, y de verdad con ella creo que podemos abordar los temas de el vecino de al lado, el vecino de Venezuela, Colombia, que, bueno, tanta amistad, pero a la vez tanta dificultad hemos tenido en los últimos tiempos. Bienvenida, Adriana, gracias por aceptar nuestro contacto, y es un gusto tenerte con nuestros oyentes de Radio Caracas Radio en Aquí se habla libertad. Hola, Rocío, muchas gracias a ti por invitarme. De verdad es un gran gusto estar con ustedes. Bueno, Adriana, primero que todo queríamos abordar contigo en esta breve conversación. Sabes que en radio siempre el tiempo es tirano, pero nos gustaría abordar primero contigo el tema de las elecciones en Colombia. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el proceso? ¿Qué definiciones hay? Y bueno, y también que nos comentes un poco ese temor que tenemos todos ante que la FARC ahora es un partido político que puede llegar a ser muy preocupante también para ambos países. De acuerdo, bueno, pues estamos viviendo un escenario preelectoral bastante convulsionado. La campaña se está desarrollando en un entorno de enorme polarización política y muchas tensiones. Iniciamos nuestro ciclo electoral con las elecciones del Congreso de la República, que se renueva en su totalidad, las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Estas elecciones tendrán lugar el 11 de marzo. Y realmente van a ser unas elecciones muy, muy cruciales, porque se van a constituir en un termómetro de lo que realmente ocurrirá en las presidenciales, cuya primera vuelta será el 27 de mayo. Entonces es en marzo, en las elecciones de Congreso, donde se va a medir la fuerza electoral de los que aspiran a ejercer pues la presidencia de la República para los próximos 4 años, y digamos, yo creo que va a ser
una elección muy impredecible. O sea, a estas alturas realmente es muy difícil saber cuáles de los contendores serán los que se llevan las mayorías y pasan a la segunda vuelta presidencial. Entonces, ese es como lo que te puedo decir preliminarmente. Digamos que el contexto sigue siendo un contexto en el que no hay consensos nacionales sobre los temas fundamentales. El acuerdo que firmó el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC sigue dividiendo a la sociedad prácticamente por la mitad. De ahí que sigue siendo un tema pues que está en la agenda y que se está discutiendo, no es un tema que se haya superado. Y por supuesto hay enormes desafíos en lo económico, en lo institucional, en lo social, que también están pues siendo parte de la discusión política, y evidentemente también lo es el tema de Venezuela. Hay un sentimiento muy fuerte de solidaridad y de fraternidad frente a los ciudadanos venezolanos que consideramos nuestros hermanos, pero también una enorme preocupación por la situación de la frontera, por el flujo migratorio cada vez mayor, por la capacidad que tendrá que desarrollar el gobierno para atender las necesidades de los migrantes venezolanos por supuesto, pues la expectativa de lo que pueda ocurrir frente al régimen de Maduro. Sí, precisamente el tema de la migración es un tema que ha copado aquí los medios de comunicación porque ha sido un éxodo impresionante, diario, hacia Colombia. Pues, por supuesto, estos éxodos o estas migraciones se producen cuando en el país de origen no hay las posibilidades de progresar, no hay oportunidades de ningún tipo, especialmente para los jóvenes, y todo el tema de lo que nos está afectando de desabastecimiento, no solamente alimentos, sino medicamentos, que es tan duro y tan grave. Y bueno, sé que está siendo un problema también para Colombia, porque en nuestros países pues que existía alguna estabilidad, los países, las personas no estaban migrando de esa forma. Entonces, ¿cómo está abordando el pueblo colombiano? ¿Cómo lo ves tú desde el Instituto de Ciencia Política? ¿Se han hecho algún análisis de cómo crear mecanismos para esa migración y que los venezolanos, hijos de colombianos, nietos de colombianos que se están yendo, se sientan, oye, que están llegando a un país que los puede acoger y en el que puedan pues más o menos desarrollar su vida y que puedan regresar cuando en Venezuela todo cambie? Así es. Mira, yo creo que el esfuerzo, digamos, inicial lo han venido haciendo los gobiernos locales, es decir, los alcaldes y los gobernadores, fundamentalmente de los municipios y departamentos fronterizos, y también mucho en la región Caribe. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante por acoger a los migrantes, darles atención sobre todo en materia de salud y también incorporar a los niños al sistema educativo. Esto, pues, evidentemente ha generado algunas presiones, pero hasta este momento creo que ha sido posible poder atender esas necesidades urgentes e inmediatas. El tema, digamos, que sigue y que creo que es más estructural y más complejo, pues tiene que ver con la incorporación a condiciones laborales adecuadas, porque, por supuesto, la mayoría de los migrantes, digamos, recientes, están en una situación de informalidad laboral que los hace supremamente vulnerables y sujetos también de eventualmente poder ser explotados por empleadores inescrupulosos que los vinculan pues como mano de obra de muy bajo costo y sin asegurar las condiciones de protección social adecuadas. Entonces, sobre esto el Ministerio de Trabajo pues está haciendo una vigilancia muy estricta y tratando de mitigar, digamos, los riesgos asociados a la situación de informalidad. Y por supuesto, también hay, digamos, un riesgo grande
en términos de seguridad ciudadana, porque tanto ciudadanos venezolanos como ciudadanos colombianos pues están aprovechando ese flujo migratorio intenso para comerciar bienes de contrabando, lo que pues genera, digamos, una situación de inseguridad, porque pues las economías criminales siempre traen consigo violencia. Entonces ahí también creo que la fuerza pública, la Policía Nacional tiene un gran desafío por delante. Tú sabes que tradicionalmente ha habido un contrabando, unas redes criminales que se financian con el contrabando de gasolina en la frontera. Esto se ha intensificado. Y pues nuestros propios problemas que han venido de tiempo atrás, cultivos ilegales, etcétera, en algunos casos también están absorbiendo algunos de estos migrantes. Entonces, ahí hay un desafío muy, muy grande que se tiene que atender. Así es un reto muy grande. Muchísimas gracias, Adriana, por este contacto. Te vamos a llamar próximamente cuando estén más cerca las elecciones para que nos comentes entonces cómo está ese debate, porque nos preocupa Gustavo Petro y bueno, porque creo que es muy afín al gobierno venezolano, pero te vamos a llamar cuando se vayan acercando las elecciones para que nos cuentes cómo está el ambiente y cuáles son las posibilidades de cada uno de los candidatos. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. A ti, Rocío. Un abrazo. Y bueno, queridos amigos, esa fue Adriana Mejía del Instituto de Ciencia Política dándonos un panorama de cómo está el proceso electoral y todo el tema de la migración, que es un problema que nos afecta directamente a ambos países. Bueno, ahorita vamos a ir al corte y regresamos entonces para nuestra siguiente sesión. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, afirmó que la situación del trabajador venezolano es muy difícil porque su salario no se corresponde con lo que tiene que gastar en sus necesidades básicas. Primero, no hay ningún tipo de relación entre salario y trabajo. O sea, la cantidad del ingreso que tiene el trabajador no le compensa en absoluto nada, porque el trabajador se levanta en la mañana y dice, bueno, ¿para qué voy a trabajar si ni siquiera me da para comer? Mucho menos para pensar en cualquier cosa, ¿no? Pero evidentemente no todos son los que pueden irse. Muchos, la gran mayoría, también sigue quedándose en Venezuela porque no tienen otra posibilidad. De allí que esa diáspora, que unos hablan de 3 millones, 4 millones, bueno, refleja pues la desesperación y la estampida que ha habido en Venezuela durante todos estos años, y la demostración ante el mundo entero que jamás había visto tal desastre laboral y económico como que se está viviendo en Venezuela, que esa es la angustia que tienen los trabajadores venezolanos. La encuestadora de condiciones de vida en CODI afirma que el acceso a la educación en jóvenes pasó de 48% en 2016 a 38% en 2017. En internacionales, 35 personas murieron al caer un autobús a un precipicio en el sur de Perú. En el mundo deportivo, en Grandes Ligas, el derecho venezolano Francisco El Kid Rodríguez intentará esta primavera ganar la competencia por un cupo en el bullpen de los Phillies de Filadelfia. 11:34. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso.
¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, y continuamos con nuestro programa Aquí se habla libertad, hoy miércoles 21 de febrero. Tenemos en la línea a la profesora Sari Levy para nuestra sesión Debatamos sobre la libertad. La profesora Sari Levy es economista, doctora en economía de la Universidad Central de Venezuela y de universidades, también hizo su posgrado en el exterior. Además es exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y Sociales de la Universidad Central, FACES, y es miembro de la Academia de Ciencias Económicas, es individuo de número, como se le denomina, y además colabora con Se Dice Libertad, coordinando el Observatorio de Gasto Público. En este sentido, pues, con la profesora Sari Levy queríamos abordar, pues, precisamente el tema de economía y libertad, y qué es lo que no existe de libertad económica en nuestro país. Bienvenida, profesora Sari, a Aquí se habla libertad. Nos encanta mucho tenerla aquí en el programa para que nos hable, además de toda esta situación que está viviendo el país en el ámbito económico, que es la que más le afecta, y que además ayer también hubo la primera emisión de esta cosa que se ha llamado Petro, que, bueno, nadie está muy claro qué es lo que es. Bienvenida para que nos hable de economía y libertad y cuáles son las condiciones para que haya libertad y economía en Venezuela. Muy buenos días, Rocío. Un privilegio estar con ustedes, sobre todo cuando a ti te llaman y te dicen vas a hablar en un programa que se llama Aquí se habla libertad. Una palabra que hemos borrado últimamente de nuestro diario trajinar y que justamente todos los venezolanos anhelamos con tanto fervor. Efectivamente, Venezuela ha vivido en los últimos 20 años un retroceso en libertades. Yo les podré conversar un poco sobre las libertades económicas que poco a poco nos han sido conculcadas, pero simultáneamente tenemos que hablar de libertades civiles, libertades políticas, libertades asociadas a la expresión, al derecho de expresarnos libremente, de movernos libremente por el territorio nacional, de tener la libertad de exponer nuestras ideas, de forjarnos nuestro futuro tomando nuestras propias decisiones libremente. Ese es el escenario que todos deseamos para Venezuela y ese es el escenario y el enfoque que en Se Dice y en espacios liberales queremos impulsar para las sociedades del mundo. Específicamente, como mencionábamos, en Venezuela, en el plano económico, a lo largo de estos 20 años, hemos ido perdiendo una cantidad de libertades. Pero esas libertades fueron inicialmente disfrazadas del concepto de igualdad, como si la igualdad y la libertad fueran
esquemas o desideratum contradictorios. Lo que nosotros requerimos para ser ciudadanos libres en el mundo no es necesariamente solo la igualdad, es más y mejores y más diversas oportunidades, no solamente igualdad de oportunidades. Y eso es importante señalarlo porque bajo ese manto de un discurso que parece arropar a los más necesitados, lo que justamente se hace es generar necesidades. En vez de producir y generar bienestar, producimos carencias, producimos sumisión. En estos años hemos visto cómo hemos perdido instrumentos tan importantes como, para mencionar uno nada más, que hemos insistido en el Observatorio de Gasto Público, el presupuesto nacional. El presupuesto nacional, que debería ser la hoja de ruta para que un gobierno muestre a sus ciudadanos sus prioridades y el destino de los recursos públicos, que no son otra cosa que los impuestos que los ciudadanos pagamos, pues lamentablemente el presupuesto público pasó a ser un papel en una hoja, en un escritorio que se guardaba y no servía para nada. Se desdibujó inicialmente tratando de modificar el precio esperado del petróleo, nuestro principal exportable. Luego, las variables de proyección de crecimiento o de inflación. Y la más perversa de todas, el tipo de cambio. Un control que ha distorsionado toda la economía venezolana y es por ello que en este momento vivimos, entre otras cosas, lo que vivimos. Mencionabas también al inicio la emisión de ayer. La emisión de ayer, que se ha querido denominar el petro como una criptomoneda, no me canso de señalar que lo que es nueva deuda. El petro no es sino un derivado financiero respaldado en petróleo que lo que intenta es levantar fondos evadiendo sanciones, evadiendo ese bloqueo que lamentablemente nuestro país tiene porque sus gobernantes de forma tóxica han manejado la cosa pública. Y esto definitivamente, si lograra concretarse, porque en esta primera etapa estamos en la preventa de los tokens, si llegara en un futuro a concretarse, lo que va a significar es más deuda para la ciudadanía venezolana. Sí, estamos hablando con la profesora Sari Levy. Explíquele un poco a nuestra audiencia, profe, qué significa un token, qué es lo que va a hacer, cómo puede una persona normal y corriente acceder a eso que se ha denominado petro, porque eso creo yo que es otra emisión monetaria o, bueno, ni siquiera monetaria, de una cosa que no tiene respaldo en bienes y servicios. Bueno, supuestamente tiene el respaldo del barril de petróleo, pero eso tampoco es una cosa tangible, en el sentido de que las personas van a obtener esa cantidad que ellos dicen en esta emisión. Es bastante complicado para la ciudadanía entender ese modelo, ¿no? Sí, por eso digo que en realidad a lo que más se asemeja el petro es a un derivado financiero. Imaginémonos un futuro de petróleo. Eso es más parecido a el petro que a una criptomoneda, porque las criptomonedas tienen un enfoque totalmente distinto, no dependen de una autoridad monetaria que realice la emisión. En este caso es emitido por el actual gobierno y ya sabemos que son de 100 millones de petros. Las criptomonedas que están en auge, por lo general, han logrado esa aceptación porque sus transacciones son rápidas, de bajo costo y que se montan en una plataforma denominada blockchain descentralizada, en la que la confianza y la calidad de la tecnología y la transparencia son justamente sus virtudes. Y basta escuchar lo que acabo de decir, que nada se aleja más del actual régimen que estas palabras. Y como señala, por ejemplo, Krugman, las criptomonedas como el Bitcoin tienen éxito porque justamente se limita su emisión, mientras el Bitcoin va a llegar en algún momento a circular con 21 millones aquí de un solo porrazo en esta
denominada primera emisión, como la señala la Gaceta Oficial de diciembre. Esta primera emisión es de 100 millones. Y aunque el white paper dice que no va a haber otras emisiones, en la Gaceta Oficial se ha hablado de una primera, lo que significa que pueden haber otras. Entonces, cuando tú tienes una emisión exagerada, como ya hemos visto, lo que ocurre sin respaldo es que simple y llanamente el instrumento baja de valor, pierde peso. Claro. Él en sí mismo se envilece, como le ha pasado lamentablemente a nuestro bolívar, que en los 70 era quizás una de las monedas más fuertes del mundo, inclusive más fuerte que el dólar norteamericano, y hoy en día es, como digo muchas veces, es una papa caliente, porque en la primera ocasión que recibes el bolívar tratas de deshacerte de él, porque sabes que el tiempo deshace su valor. Exactamente, y quieres deshacerte de él para buscar una mejor manera de conservar tu ahorro, lo que tú estás tratando de construir para tu futuro. ¿Y usted cree, profesor Alzari, que este gobierno está en condiciones de aplicar un programa de estabilización y recuperación económica? Lamentablemente, la ideología que parece dirigir al régimen no le permite reconocer el fracaso de su propio modelo. Y ante esa situación es que los ciudadanos venezolanos, y con cualquiera que tú hables en la calle, te dirá que no habrá cambio de sistema económico hasta que no tengamos un cambio en el plano político. Y ahí está residiendo el problema actual, porque por recomendaciones de cambio y orientaciones de transformación hemos vivido, por lo menos en el plano de los colegas, los economistas, hemos dado infinidad de mecanismos, pero lamentablemente todas las recomendaciones han sido desoídas. La barrera infranqueable para que estas recomendaciones se escuchen es justamente la barrera ideológica. Exactamente, sí, compartimos esa apreciación de que si no se cambia este modelo, es imposible que los ciudadanos podamos progresar, porque al final, como usted bien decía, a quien afecta todo este proceso perverso y este círculo perverso de intervención estatal y de planificación centralizada, el que más sale perjudicado es el ciudadano. Pero hay una alternativa que se ha estado discutiendo en el ambiente y que incluso economistas que eran reacios a pensar en ella y que desde se dice se ha planteado como un debate para discutir una opción de una posibilidad de salida a esto, como es la dolarización. No quería terminar con usted este contacto para tener su opinión en relación a esto. Es una alternativa, puede ser una alternativa. Sabemos que este gobierno a lo mejor no la aceptará, pero así como dice el profesor José Guerra, pues hay una dolarización de facto, ¿no? Sí, efectivamente hay una dolarización de facto. La dolarización técnicamente se conoce como sustitución monetaria. Ese es el término, digamos, académico, pero comúnmente lo conocemos como dolarización. Y tenemos los casos, por ejemplo, de Panamá o de Ecuador, donde las monedas locales han sido sustituidas por el dólar norteamericano, de ahí su nombre. Efectivamente, cuando una moneda se ha envilecido de tal manera como le ha pasado lamentablemente a nuestro bolívar, es muy difícil que las políticas públicas logren reducir la incertidumbre y lograr la confianza necesaria para estimular la inversión. Y eso es vital en un proceso de estabilización que promueva el crecimiento. Cuando en ese momento tú le estableces a la economía un ancla, en este caso, que el tipo de cambio deje de ser una variable que genere incertidumbre y volatilidad, pues obviamente que le das un piso a los actores, mejoras radicalmente sus expectativas y ello podría frenar la caída en picada que hoy padecemos. Pero quiero insistir, esto nos ayudaría a frenar la caída.
no necesariamente a estimular el crecimiento. Perfecto. Y también quiero insistir en que no basta con dolarizar. Hay que simultáneamente tomar medidas en otras dimensiones que no son solo la cambiaria. Hay que racionalizar el gasto público, impedir los abultados déficits fiscales. Y para ello hay que estimular la actividad económica privada para que la generación de empleo productivo no recaiga en el gasto público, que es sobre nuestros impuestos, sino que sea producto de la innovación y la creatividad empresarial. Profesora Sari, no se vaya, que vamos a ir un momentico a un corte y ya regresamos con usted para que nos redondee esta idea y también nos hable un poquito de un índice que usted coordina muy importante, que es el índice de derechos de propiedad. Un momentico y ya regresamos. Vamos al corte y regresamos con la... Usted escucha Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con la profesora Sari Levy, quien es ex decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, miembro de la Academia de Ciencias Económicas y profesora de la Universidad Central. Ya para unos comentarios finales, profesora Sari, le habíamos dejado una pregunta antes del corte. Tenemos 5 minutos para compartir sobre el tema del índice de derechos de propiedad y su importancia en este momento para Venezuela, especialmente por el lugar tan dramático que ocupa, y este comunicado de las academias en torno a la situación del país y las venideras elecciones. Bueno, en primer lugar, muy brevemente, el Índice Internacional de Derechos de Propiedad justamente evalúa la calidad de esta institución, que es el respeto a la propiedad privada en los distintos países. Lamentablemente, Venezuela se ubica en los últimos lugares, tanto el año pasado como en los dos últimos, cuando no fue el último, él fue el penúltimo país, y esto es muy lamentable y es parte del colapso que estamos viviendo, porque si no hay respeto a los derechos de propiedad, no hay estímulo a la inversión, no hay estímulo a la creación ni a la producción, y por tanto la depauperación de la sociedad
es el resultado natural. De ahí la importancia del respeto de los derechos de propiedad como una pieza vital de lo que llamamos el Estado de Derecho, ese conjunto de instituciones que permiten que las dinámicas sociales se den de forma sinérgica y generen resultados positivos. No voy a adentrarme en ello, simplemente mi invitación a todos los oyentes a que lo busquen en la página web y se llama internationalpropertyrights.org. En la página de sedice.org también está para efectivamente, que lo puedan bajar. Eso iba a decir. Y a partir de ahí estamos abiertos a sus comentarios y por supuesto a compartir con ustedes tanto los resultados como la información base para que también investigaciones adicionales se puedan realizar. En cuanto al último pronunciamiento de las academias, pues no es la primera vez que en forma conjunta todas las academias nacionales se manifiestan en este sentido y ponen el alerta y la atención en lo más relevante. No podemos seguir jugando a un proceso de elecciones cuando la población realmente está viviendo condiciones dramáticas. Tenemos que centrarnos en evaluar la naturaleza del problema y atenderlo con las herramientas que exige. Como dice un amigo mío, por bueno que sea un martillo, no sirve para sacar tornillos, lo cual significa que si tenemos una definición de la naturaleza del actual régimen, no podemos seguir tratándolo como si fuera un sistema democrático. Y en la definición del régimen está la naturaleza también del cambio. Y obviamente sin perder de vista lo más importante, que es en lo que comenzamos nuestra conversación, y es en impulsar el desarrollo de una sociedad de ciudadanos libres y responsables, capaces de tomar sus decisiones y de forjarse un futuro promisorio para él y sus descendientes. Muchísimas gracias, profesora Sari Levy. Probablemente la vamos a estar contactando en otra próxima oportunidad para hablar un poco más amplio de todos estos temas que tienen que ver con los ciudadanos y cómo abordan el tema de la economía y la libertad económica. Muchísimas gracias por su tiempo y participación. RCR presentó Aquí se... Agradecemos a la profesora Sari Levy y bueno, hasta el próximo viernes. Me despido hoy solita, espero el viernes estar con Andrea y con Víctor, y como siempre en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y nos escuchamos el próximo viernes en Aquí se habla libertad.